tardes. Hoy, martes 1 de octubre de 2019, nuevamente nos encontramos para continuar con los comentarios o reflexiones sobre los preceptos que contienen proposiciones prescriptivas del Código Nacional de Procedimientos Penales. La vez pasada abordamos las proposiciones contenidas en el artículo 324. Decía: consecuencia de la conclusión del plazo de investigación complementaria. Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los 15 días siguientes deberá solicitar el sobreseimiento parcial o total, solicitar la suspensión del proceso o formular la acusación. Aquí solamente se refiere al Ministerio Público y yo considero que el defensor puede solicitar también al propio Ministerio Público que si se han aportado pruebas de descargo y en criterio del defensor pudiera obtenerse un sobreseimiento parcial, yo creo que podrá pedirlo, podrá solicitarlo al Ministerio Público. El Ministerio Público sabrá si va o no va a obsequiar esa petición. Veamos lo que señala a continuación el artículo 325, extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo. Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el juez de control pondrá el hecho en conocimiento del fiscal o el servidor público en quien se haya delegado esta facultad para que se pronuncie en un plazo de 15 días. Transcurrido el plazo, sin que se haya pronunciado, el juez de control ordenará el sobreseimiento. ¿Qué sucede? Algo que no está establecido aquí en la ley. Cuando el agente del Ministerio Público tiene que presentar su acusación dentro de ese plazo y no lo hace. ¿A qué plazo me refiero? Al plazo del cierre de investigación. Es decir, que transcurrir el plazo de cierre de investigación, esta tendrá que estar cerrada, salvo que el imputado o el Ministerio Público hayan solicitado justificadamente prórroga al mismo juez. Entonces, si no se ha solicitado prórroga y el Ministerio Público no presenta dentro del plazo que le fija la ley su acusación, entonces decimos que se tienen 15 días para que el procurador se pronuncie. ¿Qué sucede durante esos 15 días? Nada. Hagan de cuenta que queda suspendido el proceso. 326. Peticiones diversas a la acusación. Cuando únicamente se formulen peticiones diversas a la acusación del Ministerio Público, el juez de control resolverá sin sustanciación lo que corresponda, salvo disposición en contrario o que estime indispensable realizar audiencia, en cuyo caso convocará a las partes. Sobreseimiento 327. El Ministerio Público, el imputado o su defensor podrán solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa. Recibida la solicitud, el órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará dentro de las 24 horas siguientes a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima o ofendidos debidamente citados no impedirá que el órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. Hace un momento acabo de señalar que nos dice que el Ministerio Público es el que se pronunciará dentro de esos 15 días a efecto de presentar su acusación. Y yo señalaba que también la defensa, aunque no lo señala, puede solicitar el sobreseimiento, ya sea parcial o total. Este precepto nos indica exactamente que se podrá solicitar un sobreseimiento
puede ser parcial o total. Una vez solicitado, decíamos, se solicitó al fiscal, al MP. Si éste no acepta, nosotros podemos solicitarlo al juez de control. El juez de control, una vez recibida la solicitud, va a citar a las partes, dice aquí, la proposición prescriptiva dentro de 24 horas a efecto de que se realice precisamente esa audiencia de sobreseimiento, petición de sobreseimiento. El sobreseimiento procederá cuando, dice, el hecho no se cometió. Cuando el hecho cometido no constituye delito. Cuando apareciere claramente establecida la inocencia del imputado. Aquí hay que entender esto. ¿Qué sucede para que se dicte un auto de vinculación a proceso? Que dentro de otros requisitos, que se establezca que se ha cometido un hecho y que la persona imputada participó en el mismo. ¿Qué quiere decir? Que si en un momento dado nosotros acreditamos que la persona imputada no participó en los hechos, entonces no es que se tenga por inocente en el sentido de que se haya probado de alguna otra manera. Dice, el imputado está exento de responsabilidad penal. Veamos nuevamente. Si en la fracción tercera nos dice, apareciera claramente establecida la inocencia del imputado, yo agrego la no participación del imputado, que podríamos decir quizás equivaldría a lo mismo. Entonces obviamente está exento de responsabilidad penal. No sé si me explique yo. Es decir, si y solo si se da la condición marcada en la fracción tercera, obviamente, por consecuencia lógica, la proposición de la fracción cuarta queda cumplida, es decir, el imputado está exento de responsabilidad penal. 5. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación. Esto lamentablemente es muy raro, porque el agente del Ministerio Público todavía no entiende cuál es la finalidad del sistema acusatorio. Es decir, sigue con la idea de que debe probar a como de lugar que la persona cometió un delito, que una persona imputada efectivamente es la que debe sufrir un castigo. Es decir, no atiende ese principio de lealtad en donde lo que se busca es una verdad. Y en última instancia, lo que buscan es derrotar a la parte contraria. Bien, que haya una ley que reforma, o sea, una ley que derogue el delito por el que se está persiguiendo, por el que se está llevando a cabo el juicio. La octava, el hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado. Aquí se refiere ni más ni menos al principio non bis in idem. Nadie puede ser castigado o procesado dos veces por el mismo hecho delictuoso. La novena, que haya fallecido ya el imputado, y finalmente la décima, dice en los demás casos que la ley disponga. Entonces, aquí es muy importante entender que el defensor debe hacer gala de argumentaciones para poder hacer que el juez de control entienda un aspecto fundamental. Por ejemplo, pregunta, ¿el defensor podrá ofrecer una prueba para que se desahogue en esa audiencia en donde se solicita el sobreseimiento? El Ministerio Público va a decir que no, porque no es el momento procesal oportuno. El juez de control va a decir lo mismo, que no es el momento procesal oportuno, que se esperen al juicio oral. Esto es falso.
La práctica, lamentablemente, la práctica viciada hace que tanto el Ministerio Público como el juez de control, bueno, afortunadamente no todos, opinen y desafortunadamente no permitan que se desahogue esa prueba. Recordemos que en delitos graves, el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en la ampliación del término constitucional podrá desahogarse una prueba, es decir, un medio de prueba. No solamente se ofrecerán datos de prueba, sino podrá presentarse un medio de prueba. Y si se presenta un medio de prueba, necesariamente tendrá que desahogarse ante el juez. Si esto sucede en la dilación que se abre como ampliación de término constitucional, yo digo, con mayor razón, puede y debe desahogarse esa prueba en la audiencia de sobreseimiento, porque tiene exactamente esa finalidad de obtener en su caso la libertad. Debemos pensar que la libertad es el bien más sagrado que existe y que eso debe entenderlo claramente el juez de control y el Ministerio Público. Veamos, efectos del sobreseimiento. El sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria. Pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta. Inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado. Esto desde luego es sumamente discutible, claro, en el sentido de favorecer al imputado es verdaderamente, pues yo diría, loable esta proposición prescriptiva. Sin embargo, es muy difícil que se llegue a este punto, aunque suena como un precepto garantista 100%, esto definitivamente nunca se llega a ello. Sin embargo, desde otra perspectiva, recordemos que inclusive en el amparo, cuando se llega a obtener el amparo contra la autovinculación a proceso, existe una dilación que permite al Ministerio Público aportar nuevos elementos de prueba. Es decir, estamos hablando de que el Ministerio Público tiene esa facultad porque no se está absolviendo de la instancia. Y aquí a mí me da la impresión, repito, esto es discutible, que esta proposición está vulnerando la Constitución en el sentido de que no debe absolverse de la instancia. Y hablar desde otra perspectiva que un sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria me parece también absurdo, porque recordemos que el sobreseimiento es ni más ni menos que dar por terminado un juicio sin entrar al estudio del fondo del asunto. Entonces, creo que esto es cuestión de pensarlo, modificar de alguna manera esta ley para que esté acorde con todo un sistema y no brinque, valga la expresión, no salga de ese sistema porque le hace asistémica, y buscar otras formas. Es decir, esto no es malo, pero puede dejarse esa libertad bajo las reservas de ley. Y hasta aquí por hoy dejamos nuestro comentario y que tengan ustedes muy buena semana. Muchas gracias.